Buenas tardes, queridos amigos. Buenos días. Hoy vamos a hablar de nuestros muertos. Ver qué necesitan de nosotros. Y hoy quiero dedicar ese curso a nuestro amigo Rafael, que ha muerto la noche pasada en México. Bien. Volvemos a la hora. ¿Qué necesitan nuestros muertos? Resumiendo, necesitan ser recordados, ser agradecidos y que les dejemos en su paz. Y eso va a ser un poco lo esencial de lo que voy a explicar. Una vez en un taller, alguien preguntó si para el muerto qué es peor o qué es mejor, si incinerarse o enterrarse, que le entierren o que le incineren. Entonces hicimos una representación, alguien para el cuerpo del muerto, alguien para el ADN de ese muerto y alguien para su energía. Y fue muy interesante ver cómo para el cuerpo le da totalmente igual qué va a pasar con él. El cuerpo se tumba en el suelo y es indiferente ya a lo que le rodea. Eso es una información muy importante. El muerto está ya en otro lugar, lo vamos a ver con el resto de esa experiencia. El muerto no necesita una urna o una tumba, no. Los vivos quizá necesitemos el ritual, pero el muerto no. El muerto no necesita ese ritual. El cuerpo se entrega a la tierra y se transforma en la tierra. Luego está el ADN y la energía, que cada una va por un lado diferente. Cuando ese muerto por fin está en paz, el ADN va directamente a sus descendientes. Quiere decir, por teletransportación cuántica, la información del ADN de esa persona se transmite inmediatamente a todos sus descendientes y a todos los que resuenen con su ADN, y dándoles una fuerza extraordinaria. Porque también lo que pudimos ver es que en otra ocasión, lo que transmite el muerto es todo lo positivo de su vida. No transmite nada de lo que nosotros llamamos negativo. Que es negativo en el sentido que es un sufrimiento, una incapacidad de asumir algo, pero que en su momento fue totalmente necesario para la vida de aquel ancestro. Pero eso no se transmite. En el ADN se transmite todo lo positivo. La resiliencia, el amor, la fuerza, la paciencia, la perseverancia, el sentido del humor. Eso es. Y por otra parte, de nuevo, si ese muerto ya ha terminado su proceso de muerte,
la energía se va a otro lugar. Como dice Bergelinger, se va con la energía. Se va de un modo totalmente anónimo, sin pasado, vuelve a ser energía. ¿Vale? Eso fue una experiencia importante porque nos dio mucha información sobre varias dudas que podamos tener, ¿verdad? Bien. Pero entonces la condición para que eso ocurra es que el muerto termine su proceso de muerte, porque vemos gracias a las constelaciones que la muerte es todo un viaje. Es un salto cuántico a una nueva etapa en que también hay un proceso. Y cuando se termina el proceso es cuando la energía y el ADN se separan y la energía va de nuevo con la energía y el ADN va con los descendientes. Podemos ver, gracias al análisis racional, que se trata de el equilibrio entre el estado padre positivo, el estado padre negativo de esa persona, el estado niño positivo, el estado niño negativo de esa persona. Si el balance global de lo que ha vivido esa persona es positiva, inmediatamente esa persona termina el proceso de muerte. Pero como todos somos humanos y limitados, muchos necesitan la ayuda de los vivos. Y la ayuda de los vivos quiere decir ser recordado, ser visto, ser amado, ser agradecido y ser despedido. Y que el vivo se entregue a la vida, asumiendo lo que le toque, que le guste o no, no se trata de eso, sino que este muerto, estos muertos, han vivido antes que nosotros y nos han abierto una parte del camino. Y parte de sus sufrimientos lo vivieron expresamente al servicio de los más pequeños, al servicio de nosotros, para que los demás estuvieran mejor, con el deseo profundo de que nadie vuelva a cometer los mismos errores, por ejemplo. Nadie. Incluso cuando sabemos de un muerto, de una persona que se fue amargada, con sentimiento de venganza o de envidia hacia los que se quedaban en vida, sabemos que en cuanto muere todo eso se transforma. Que el paso a la muerte, en la muerte es entrar en el amor. Entonces, todo el sufrimiento de esa persona en vida, su deseo es, una vez muerta, que el vivo suelte lo que haya podido recoger de esa amargura. Que lo suelte, que viva su vida, que disfrute, que no vuelva a cometer los mismos errores que ese ancestro fallecido. Entonces, podemos ver que entre los muertos hay muchos excluidos, quiere decir, olvidados o ignorados. Ignorados muchísimos. Olvidados, pues por ejemplo, un niño que muere pequeño. Es tal el sufrimiento. Para los padres es algo antinatural. Es algo que durante su vida van a llevar como el mayor trauma e incapacidad de integrarlo.
Y muchas veces, frente a algo insoportable, lo que hacemos es olvidar. Y entonces, ese muertito es olvidado. Y olvidado en esa generación y en la siguiente, creando un agujero, un vacío de amor. Y un descendiente va a estar vinculado con ese vacío. Y desaparecerá en cuanto alguien que incluso no la haya conocido nunca, pueda mirarlo con amor. La mirada con amor reincluye al otro. Y es lo que muchos muertos necesitan. Y no necesitan que sean los padres o un hermano. Lo veis en las constelaciones. Aparecen muertos, abortos, que no sabemos de qué generación son, ni siquiera si pertenecían a nuestro sistema familiar. Solo hace falta una persona que los ame, que los mire, que se dé cuenta. Y entonces ya pueden irse a la paz. Pueden cumplir su función posterior de que una parte de su energía vuelve a ser energía y la otra parte va a fluir entre sus descendientes. Y algo maravilloso que sabemos por la física cuántica, que no importa quién es la persona que reincluya a ese muerto olvidado, porque todo lo que va a hacer ese amor, esa reinclusión de ese muerto, es una información que va a llegar a cada una de las personas con la que esa persona vibra y con la que ese muerto vibra. Inmediatamente todo el mundo está informado de la reinclusión de este ser. Por eso no hace falta hablar de nuestros abortos. Todos sabemos todo, por entrelazamiento cuántico, todos. Pero no es el momento de hablar de esto. A veces, bueno, hoy con la fecha muy reciente de Todos los Santos, de los muertos, para ciertas familias la visita al cementerio es un acto necesario, un ritual necesario. Entonces la pregunta ¿es bueno para los muertos o no? Es bueno si es un modo de recordarlos con gratitud, de disfrutar de la vida gracias a ellos. Y después de dejarlos ir a su paz de nuevo. También os podéis hacer la pregunta, ¿y las fotos que tengo de este muerto, de este otro, es bueno para mí tenerlo allí, así? Entonces aquí tenéis que preguntar por cada foto, porque algunas fotos sí os permiten recordar con amor, otras os enganchan demasiado, os apegan demasiado a ese muerto. Entonces, el ejercicio es muy sencillo. Algunos ya lo pueden hacer, voy a dejar unos segundos para hacerlo. Imaginad una de esas fotos de un muerto que queréis saber si es bueno que la tengáis donde está. Os levantáis, imagináis esa foto, la imagináis allí donde está. Y preguntáis, ¿es bueno que esté allí, en mi vida, en mi casa?
y veréis inmediatamente si vuestro cuerpo da un paso hacia adelante, respiráis con amplitud, o si al revés, os encogéis o dais pasos hacia atrás. ¿Vale? Bien. Y eso os permitirá reflexionar sobre cuál es vuestra actitud con ese muerto. ¿Vale? Luego hay otros muchos que no pueden llegar a la paz por haber sido despreciados o simplemente despreciados, que nos hemos sentido superiores a ellos o que alguien de la familia se sintió superior hasta cuando murió, o que haya sido una víctima de nuestra familia o que haya sido un perpetrador y sentimos desprecio hacia ese violador, ese ladrón, lo que sea. Necesita nuestro amor. Necesita que le podamos mirar diciéndole, te amo y te honro. Ahora os propongo un ejercicio. Para ayudar a uno de vuestros muertos a terminar su proceso de muerte. Sin saber de quién se va a tratar. Es el campo el que va a poner con vosotros la persona que necesita vuestra ayuda ahora. Os vais a levantar. Y hay dos lugares, vosotros y frente a vosotros hay un muerto que os necesita, que necesita de vuestra ayuda. Os voy a guiar. Entonces estáis a una cierta distancia de este muerto. Soltáis el miedo o el reproche y os acercáis, humildes y amorosos. Sintiendo la soledad de este muerto. Lo vais a tocar muy delicadamente. Si sentís que Él lo permite, lo podréis abrazar. Pero algunos muertos han sufrido tanta crueldad que no soportan el contacto de los vivos todavía. Simplemente os acercáis. Y le decís, te amo. Y vais a sentir quizá esa entrega, ese abrazo del muerto. Quizá podéis sentir que se está cayendo y necesita ayuda para tumbarse.
y puede que no. Y ahora miráis lejos, muy lejos, una luz lejana, de donde viene todo y vuelve todo. Y sentís que mientras miráis a esa luz lejana, la paz os invade. Y esta paz también llega al muerto. Y pronto va a poder cerrar los ojos y quizá girar la cabeza. Muy bien. Ahora os propongo otra cosa, pero sentados, con los ojos cerrados. Se trata de algún familiar vuestro que haya sido asesinado o que haya asesinado a alguien. Y quizá no necesitáis saber de quién se trata. En generaciones anteriores, incluso en la quinta, la sexta, la séptima generación, puede haber o un asesino o una víctima que necesitan la reconciliación con el otro. Perpetrador y víctima solo descansarán en paz cuando se reconcilien, cuando se junten, esencialmente a través de un descendiente, a través de alguien más. Entonces cerráis los ojos e imagináis a un fallecido que fue o asesinado o asesino. Y enfrente su opuesto. Hasta poder tomar a víctima y perpetrador juntos en el corazón. Esa reconciliación es muy importante y la podemos hacer a menudo sin conocer los muertos a quienes estamos reconciliando. Cada reconciliación crea un salto cuántico en cada sistema familiar. Luego os quiero hablar de lo que nos ocurre realmente siempre cuando muere alguien querido, alguien cercano. Le hacemos una promesa. O bien es una persona que nos dice, prométeme que tú cuidarás de tu hermano, que tú cuidarás de tu madre.
o simplemente nosotros prometimos entregarle, no volver a vivir algo que es como proporcional al amor que lo tenía, al dolor que siento con su pérdida. Por ejemplo, la pérdida de un esposo o esposa, no volveré a hacer el amor, te lo prometo. A la muerte de un hermano, no tendré más amigo que tú. No volveré a ser feliz. No volveré a tener éxito. No volveré a disfrutar de tal o cual cosa. Y eso es debido al sentimiento de culpa que tiene el vivo, de haber seguido vivo mientras el otro ha muerto. Y ese sentimiento de culpa es un veneno total para el vivo y para el muerto. El muerto está atado a ese vivo por esa promesa y no consigue terminar esa etapa intermedia. El muerto necesita que el vivo renuncie a su promesa, que hizo desde la parte más infantil suya, culpabilizada, angustiada de verse solo y de sentirse siempre como responsable de la muerte del otro. Y sabemos que el muerto termina su proceso cuando ve que su muerte no ha sido inútil, que gracias a su muerte el vivo disfruta más de la vida, el vivo se realiza más, el vivo se entrega más a la vida. Entonces, si al revés, el vivo se ata al muerto, el muerto ve que su muerte no ha servido para nada, que no ha cumplido con su misión. Y luego, cuando es el padre, el abuelo, que nos dice, prométeme tal cosa, es muy importante ver que en ese momento, ese padre, madre, abuela, estaban muy angustiados de la muerte. Se sentían culpables de dejar a los vivos solos. Y no estaban en su parte adulta, no estaban en el adulto cuando dicen a uno de sus descendientes, prométeme que, ¿no? Y entonces, imaginar que una vez muerto, en la muerte solo hay amor. ¿Podéis imaginar la impotencia de ese muerto cuando ve que el vivo está haciendo caso a lo que dijo justo en su lecho de muerte, cuando estaba perdido por sus angustias y que no se corresponde con lo que su luz de amor ve una vez muerto? Y eso exige al vivo mucha fuerza, mucho adulto para poder decir, renuncio a mi promesa, te libero de mi promesa. Sé que ahora estás en el amor, que no necesitas esa promesa, te libero. Y ahora me libero y decido disfrutar de lo que había suprimido de mi vida. Entonces ahora nos vamos a tomar unos minutos con los ojos cerrados para recordar al muerto que haya sido más importante para nosotros. Al muerto a quien hemos prometido algo.
Y todos recordamos perfectamente. Podemos percibir perfectamente lo que hemos prometido. Y ahora miramos a este muerto con todo nuestro amor y sobre todo con mucha humildad. Él es el grande. Él es el gran adulto. Él o ella ahora es todo amor. Y le podemos decir, a tu muerte te prometí, y se lo decimos, y si es en voz alta mejor, nos liberaremos más. Y ahora, querido, querida, te libero de mi promesa. Yo ya he crecido. Y ahora, desde mi adulto, elijo volver a disfrutar de Muy bien. Recordar, un adulto nunca promete. Un adulto asume lo que hay, pero no sabe del futuro, no promete, se responsabiliza, pero no promete. Quiero hablar de lo que sabemos gracias a las constelaciones sobre lo que los muertos sienten al morir, se puede decir, o para qué mueren los muertos. Pues primero, simplemente para hacer sitio a los vivos. Necesitan ser agradecidos, nos hacen sitio. Y cuando cada uno hayamos cumplido con nuestra misión, haremos sitio a los siguientes. A veces uno se dice, pero ¿cuál es mi misión? ¿Por qué sigo aquí? Otra parte nuestra sabe cuál es nuestra misión. Entonces, los muertos necesitan que los vivos disfrutan de la vida que han recibido gracias a todos ellos, gracias al esfuerzo continuo de una generación a otra. Y hoy sabemos cómo la evolución tan rápida que estamos viviendo nos hace recordar que las condiciones de vida de hace 100 años eran terribles para personas como nosotros, acostumbrados a la luz, al agua corriente, al calor. Entonces, cada uno ha vivido como persona normal, como nosotros.
con su fuerza, con su resiliencia, con su mal genio, creando nuevas condiciones siempre para los siguientes, preparando el camino para los siguientes. Y no necesitaban tener conciencia de ello, la vida les empujaba. Y necesitan ser agradecidos por eso. Han estado antes y necesitan el agradecimiento de los posteriores. Nosotros pisamos el camino que ellos han abierto. Y a veces en unas condiciones que nos asustan. Cuando viven una situación trágica, dramática, no quieren que nadie la repita después. Cuando representamos a esos ancestros de otras tragedias, solo desean ser amados y ser respetados, que nadie les imite en esa tragedia, en esas malas decisiones, en esas promesas dañinas. Necesitan que sus sacrificios den frutos. Necesitan ver que todos los sufrimientos que han vivido no fueron inútiles, incluso que fueron necesarios para que su familia hoy esté como esté. En la muerte todo es amor. Y el muerto necesita que el vivo tenga la fuerza de atreverse a vivir. Y de no repetir el pasado. Repetir, ya sabemos, por los campos mórficos es lo más fácil. Necesitamos integrar todo lo vivido anteriormente. Todo lo que los campos mórficos nos muestran a través de la repetición. Todo eso necesita ser integrado y trascendido. Entonces, en ese momento, honramos la memoria que llevamos, pero la llevamos desde la creatividad hacia algo nuevo, en el mismo presente, en la vida, al servicio siempre de algo nuevo. Y eso permite que los muertos descansen en paz. Y no solo eso, sino que ese proceso de transformarse de nuevo en energía se activa muchísimo. Eso lo vemos a través de las constelaciones. Cuando un vivo es totalmente vivo, el muerto se transforma y es un regalo para sus descendientes y su energía se libera completamente. Bien. Os propongo un ejercicio ahora. Imaginar muertos. Muertos que no han terminado su proceso. Son muchos tumbados en el suelo. Y os propongo ahora que os tumbéis entre ellos.
para mostrarles vuestro amor, vuestra conciencia de ellos. Y os tumbáis entre ellos sin miedo, solo con mucho amor. Experimentar lo que vais a sentir entre ellos. Poco a poco vais a sentiros embargados por la gratitud, por la fuerza de la vida. Y sin esfuerzo de voluntad, sin mente, sin emoción, dejáis que vuestro cuerpo muestre el proceso en el que estáis. De agradecimiento a todos estos muertos. Y de gratitud hacia la vida. Y les podéis decir, mi presente es la vida. Elijo la vida. Y quizá vais a poder percibir que varios de ellos giran la cabeza hacia la paz. Muy bien. Algo que es importante recordar es que gracias a las constelaciones nos damos cuenta de la herencia, de la carga de nuestro sistema familiar. Pero no nos damos cuenta de la herencia de lo liviano, de los recursos, de la alegría de vivir. Y con la ayuda de vuestro guía, los que saben manejar el guía, ¿verdad? Dialogar con él. Podéis hacer una lista de vuestras cualidades. Luego ver cada una de esas cualidades, ¿por dónde me viene? ¿Por mi padre o por mi madre? Y después, ¿quién más tenía esta cualidad?
Y a veces vais a ver que vuestra herencia os viene de muy lejos. O que a nivel profesional sois ayudados, estáis continuando, sois ayudados por un ancestro quizá de la quinta o de la sexta generación, que ha preparado con su vida, con su creatividad, con su energía, el campo en el que os movéis hoy. Eso es todo lo que nos transmite el ADN. En nuestro holograma está la memoria de todos nuestros ancestros. Y en ese ADN, que le llamaban antes el ADN basura, el 98%, 99%, es solamente lo positivo de la herencia. Mientras que en el 1,7, o no me acuerdo exactamente, del ADN, que es esa parte que trabaja con las proteínas y que es la causante de nuestro comportamiento concreto, enfermedades y tal. En ese pequeño porcentaje, pequeñísimo, es donde está almacenada la memoria de las cargas de los ancestros que todavía no han podido morir en paz. Y el ADN, el 98% del ADN, gracias a nuestra conciencia, a nuestro amor consciente, transforma la parte que hereda los sufrimientos de los ancestros. Y se transforma si nosotros nos ponemos en el adulto, en la vida, en la alegría, en el agradecimiento. Muy bien. Ahora quisiera hacer una meditación sobre nuestros muertos. Podemos cerrar los ojos. Sentir como una fuerza diferente nos embarga, nos yergue. Podemos hacer una inspiración profunda y luego una expiración larga y profunda. Y hoy nos permitimos ver a todos nuestros muertos, a los más cercanos, los más conocidos y los otros. Y los miramos hasta donde pueda alcanzar nuestra vista, para que puedan sentir que sí, hoy veo a cada uno. Y veo a cada uno con amor. A cada uno con gratitud. Sé que en todas estas generaciones ha habido guerras, hambrunas, crueldades. Y aún así la vida sigue y siguió de generación a generación con la misma fuerza. Y me llega a mí gracias a la transmisión de cada uno de ellos.
y me abro para recibir un regalo de cada uno. Lo que cada uno entregó con su vida a sus descendientes. Su rendición, quizá, su sentido del humor para otro, su perseverancia, su creatividad, su soledad, su fuerza, su tristeza. Recibimos cada regalo con agradecimiento incondicional. Todo fue necesario. Todo fue al servicio de la vida. De la evolución, del destino colectivo. Lo vuestro ahora ha terminado. Y ahora me toca a mí. Gracias a toda la fuerza y el amor que he recibido de vosotros. Ahora os dejo ir. Os dejo ir a vuestra paz. Y sé que estáis en mí, en cada una de mis células. Y yo voy a seguir viviendo. Y para vivir al máximo mi misión, os pido vuestra bendición y vuestra ayuda.